Hola, ¿me pueden escuchar? Hola, doctor. Sí, Sí, doctor. Ok, ya están listos todos. sí, doctor. ¿Puedo compartir? Sí, doctor, ya. Ok. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a iniciar la parte de la revisión de la patología de intestino delgado. Vamos a revisar aspectos, Recording in progress. aspectos sobre mala absorción. Y para eso, bueno, estos son los objetivos de esta parte. Vamos a revisar en la parte de tubo digestivo, vamos a revisar aspectos de patología de intestino delgado y algo de intestino grueso, sobre todo enfermedades inflamatorias intestinales. Eh, pero bueno, a manera de introducción, este dibujo ilustra la distribución del tubo digestivo desde el esófago, estómago, intestino delgado, colon, hasta el recto y el ano. Quisiera decir que estas son las dimensiones de cada uno de estos segmentos. El intestino delgado mide alrededor de 25 a 30 centímetros y una de las funciones es recibir el alimento que proviene del estómago. Y esto mezclarlo con bilis y con enzimas pancreáticas para comenzar la digestión de los alimentos. Pero bueno, una parte importante de esta absorción de nutrientes le toca al intestino delgado. El intestino delgado mide alrededor de 6 a 7 metros. Tiene múltiples funciones en la absorción de los nutrientes que vamos a comenzar a revisar el día de hoy. Es en donde se absorben la mayor cantidad de nutrientes y de vitaminas. Eh, el colon, por su parte, mide alrededor de 1.2 a 1.5 metros de longitud y en esta parte la función es principalmente de absorción de agua, de electrolitos y de la formación, almacenamiento de heces para su eliminación. Particularmente el síndrome de mala absorción, que se da mucho por patologías a nivel de intestino delgado, desde el duodeno hasta el intestino delgado, es un término que cubre diversos trastornos clínicos en los que el intestino realiza una absorción inadecuada de nutrientes importantes. Se debe a fallas o alteraciones, anomalías en la parte de la fase intestinal que puede causar mala absorción. Eh, Aunque hay otras enfermedades que también pueden afectar de alguna manera esta absorción y que no necesariamente tienen que estar en el intestino delgado. Entonces, el síndrome de mala absorción lleva a la absorción defectuosa de muchos nutrientes, grasas, vitaminas liposolubles, proteínas, hidratos de carbono, electrolitos, minerales y agua. Eh, la manera como se presenta clínicamente, muchos de esos síndromes de mala absorción se van a manifestar con diarrea, una diarrea de largo tiempo de evolución, una diarrea crónica. En ocasiones, dependiendo la causa, puede ser que se asocie a esteatorrea, ¿sí? A la presencia de grasa en las heces. Este síndrome de mala absorción se debe a trastornos en las funciones de la absorción, como puede ser alteraciones en la digestión intraluminal, en la digestión terminal o en el transporte transepitelial, que son varias de las fases que se realizan para la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Eh, Normalmente en la digestión intraluminal hay una secreción de enzimas que realizan la función de degradar o catalizar nutrientes, de emulsificar estos nutrientes, de descomponer estos nutrientes como pueden ser proteínas, hidratos de carbono o grasas.
Eh, este es un ejemplo de cómo se visualiza el intestino delgado en en un corte transversal de de la mucosa del intestino delgado, donde se lleva a cabo este proceso de hidrólisis de nutrientes, de hidrocarbonos, de hidratos de carbono, de péptidos y de otros nutrientes. Normalmente la superficie es una superficie eh, que se extiende de manera logarítmica debido a que tiene unos pliegues que generan vellosidades y en la superficie microvellosidades que vamos a ver en algunos ejemplos. Esas microvellosidades se encuentran en la superficie de, de los enterocitos que revisten la mucosa, las vellosidades, y en donde se están liberando enzimas como disacaridasas intestinales, oligopeptidasas, que se encuentran adheridas, unidas a a estas microvellosidades de la superficie luminal. Las disacaridasas, por ejemplo, son importantes para la absorción de azúcar, eh, dado que los monosacáridos solo pueden absorberse en estas células del intestino delgado. Una falla en estas microvellosidades puede ser de tipo primario o secundario. Un ejemplo de una falla primaria sería justamente la insuficiencia primaria de disacaridasas. Una falla secundaria podría ser la enfermedad celíaca que vamos a revisar el día de hoy, en donde de manera secundaria un proceso inflamatorio en contra de una proteína produce daño a las microvellosidades, llevando a destrucción y atrofia de estas vellosidades, de tal manera que reduce la superficie de la mucosa. Muy importante decir que pues no solamente es que el intestino delgado mida de 6 a 7 metros, sino que su superficie se multiplica debido justamente a la presencia de estas vellosidades y luego de estas microvellosidades, lo que permite que haya una mayor superficie de absorción de nutrientes. Y en este caso, por ejemplo, de la enfermedad celíaca, el daño que produce atrofia reduce esta superficie, con lo cual pues hay una disminución en la absorción de nutrientes. Aquí tenemos un corte histológico justamente de la mucosa de intestino delgado, donde vemos el epitelio de la superficie, y hacia la porción luminal necesitaremos a lo mejor quizás ver una microscopía electrónica para visualizar mejor la presencia de estas microvellosidades en la superficie. Y es ahí donde se lleva la desnaturalización de los nutrientes, la hidrólisis de hidratos de carbono, la liberación de enzimas, de peptidasas, disacaridasas, que permiten el contacto con los nutrientes. A esto se le conoce también como borde en cepillo de la mucosa del intestino delgado. Por debajo tenemos pues una lámina propia, en donde es una lámina propia que está ricamente vascularizada, donde podemos apreciar luces de capilares y también hay participación del sistema inmune, como podemos ver en este corte, que está sensando qué es lo que pasa a través de de esa superficie mucosa. Entonces, el área de absorción es muy extensa en el intestino delgado, su longitud es considerable, lo podemos ver en este esquemita y luego en este otro dibujito donde cada una de estas vellosidades eh, hace mucho más larga la superficie del intestino delgado, amplifica la superficie. No solamente son las vellosidades, sino también hay algunas válvulas de Kerckring en donde hay mayor contacto de nutrientes. Aquí lo vemos en un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina para ver la disposición de los enterocitos hacia los núcleos hacia la base con un citoplasma abundante, en donde alternan con células productoras de moco y la lámina propia, que es ricamente vascularizada. Por debajo de esta lámina propia está la muscular de la mucosa y por debajo de esta
su mucosa, la muscular propia. Esta superficie, como digo, es una superficie ricamente vascularizada, lo cual permite tanto de vasos arteriales, venosos y linfáticos, lo cual permite el transporte desde la luz hacia otros sitios de la economía, como podría ser el hígado. Entonces tenemos en los enterocitos, viéndolo eh, a nivel, diríamos, ultraestructural o molecular, esas membranas de los enterocitos están captando nutrientes que son hidrolizados o metabolizados por las enzimas liberadas y invaginados o endocitados a través por medio de membranas que forman una especie de balsas, de las cuales integran se internalizan a través del citoplasma de los enterocitos desde la superficie de la luz del intestino hacia el otro lado, hacia la porción basal de los enterocitos, en donde posteriormente son transportados hacia el sistema vascular, ¿sí? Aquí entonces captamos nutrientes, líquido, electrolitos. Esto, bueno, es parte de la aplicación de lo que vimos en la primera parte de este curso, que hablábamos de cómo las células fagocitan o endocitan partículas. En este caso, se trata de nutrientes, un mecanismo que permite que esos nutrientes vayan hacia otros órganos, como podría ser el hígado. Diferentes patologías pueden alterar estos mecanismos. Por ejemplo, en pacientes que son sometidos a resección intestinal, resección de intestino delgado por diferentes razones. Una podría ser por neoplasias, otra podría ser por un daño vascular isquémico, por ejemplo, en donde un segmento de intestino puede sufrir necrosis y requiere de ser extirpado. Decía, en el caso de las neoplasias, igual, por la presencia del tumor, pues, es necesario resecar segmentos de intestino delgado. En ocasiones esto se puede complicar cuando una anastomosis no funciona adecuadamente. Podría ser que haya dehiscencia de la anastomosis y esto requiera de una nueva intervención quirúrgica, y de esta manera resequemos una gran parte del intestino delgado, que nos lleve a desarrollar un síndrome de intestino corto. Y este síndrome de intestino corto, pues, favorezca mala absorción de nutrientes. Otra situación es la formación de fístulas gastrocólicas con derivación del intestino delgado, o bien de manera secundaria nuevamente aparece como un ejemplo enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca, sprue tropical o enfermedad de Whipple, que son tres patologías que vamos a revisar el día de hoy, y que por un proceso inflamatorio generado por diferentes situaciones, ya sea infeccioso o por una reacción en contra de ciertos antígenos, produce daño del epitelio y por lo tanto pérdida de la producción de enzimas, del transporte de los nutrientes y de mala absorción. Para su transporte, entonces, después de que son absorbidos a través del epitelio, pues estos nutrientes tienen que pasar hacia la circulación. Eh, una vez que son metabolizados por enzimas, por ejemplo, los monoglicéridos y los ácidos grasos, después de que son absorbidos, vuelven a formar del otro lado triglicéridos y son transportados unidos a proteínas que son apoproteínas o kilomicrones, que los llevan a través del torrente sanguíneo hacia otros sitios. Un ejemplo en donde este transporte de nutrientes se ve afectado es la abeta-lipoproteinemia, en donde se presenta una disfunción del metabolismo que se asocia a acantocitosis eritrocitaria, en la que las células absorbentes no pueden sintetizar apoproteínas requeridas para ensamblar
las lipoproteínas y los kilomicrones. O, nuevamente, otro ejemplo sería una enfermedad celíaca, el espurio tropical y la enfermedad de Whipple, en donde hay una lesión inespecífica de las células epiteliales. Aquí vemos en este esquemita dinámico, donde entran los nutrientes a través de los enterocitos, a través pues de la lámina propia hacia los vasos sanguíneos y son transportados a varios sitios. Decía uno, el hígado, otro puede ser el músculo, el tejido adiposo, y posteriormente, cuando son metabolizados y hay degradación de estos nutrientes, pues son nuevamente transportados hacia otros órganos, como podrían ser los riñones para ser excretados o bien a nivel pulmonar. Entonces, el transporte de nutrientes a través del epitelio del intestino y los capilares eh, puede sufrir algunas alteraciones de esta circulación. Ahora, a nivel de la circulación del flujo sanguíneo, como podría ser en el caso de enfermedad de Whipple o de un linfoma intestinal o linfaquiectasias congénitas. Son ejemplos de patologías que afectan justamente a este nivel en el transporte, a nivel de la circulación, el transporte de nutrientes. ¿Cómo es la absorción de ácidos grasos? Bueno, normalmente los absorbemos a través de la ingestión de colesterol. Este colesterol es absorbido en el intestino delgado, transportado a través de kilomicrones, a través del flujo sanguíneo, de los capilares, a dos sitios, bueno, tres sitios. Aquí menciona músculo, tejido, panículo adiposo, pero también hacia el hígado, ¿sí? Como ácidos grasos. En el síndrome de mala absorción, entonces puede haber diferentes causas que pueden producir este síndrome. O sea, es una lista larga de causas en las cuales es muy importante hacer un buen interrogatorio, hacer una buena exploración física, eh, tomar en cuenta el grupo de edad, tomar en cuenta el tiempo de evolución, las manifestaciones asociadas a este síndrome de mala absorción, luego llevar a cabo una exploración endoscópica con toma de biopsia, en este caso de intestino delgado, y mandar a patología para su evaluación. ¿Qué consecuencias a nivel general el síndrome de mala absorción puede generar? Bueno, pues eh, puede dar alteraciones a nivel del aparato digestivo, como decía, diarrea crónica, pero también puede dar alteraciones a nivel hematológico, como podría ser anemia, a nivel del sistema musculoesquelético, como podría ser pues pérdida de masa muscular, eh, a nivel del sistema endocrino, a nivel de piel, a nivel del sistema nervioso central. De tal manera que, dependiendo del tiempo de evolución del síndrome y de la edad de presentación, pueden ser las complicaciones que puede dar o que se pueden asociar al síndrome de mala absorción. O sea, en el aparato digestivo, pues normalmente se manifiesta con diarrea. Inicialmente eh, puede remitir, puede ser que recurra, que lleve a una absorción defectuosa de nutrientes a la larga, eh, que se asocia a flatulencias, meteorismo, a dolor abdominal, pérdida de peso es algo muy importante que puede asociarse a mala absorción. Eh, Puede haber también disminución o falla en el desarrollo con una talla corta en el caso de los pequeños. La exploración de las heces pueden ser heces voluminosas, pueden ser espumosas. En el caso estatorrea puede ser que se acompañe de gotas de grasa. También puede dar manifestaciones, por ejemplo, a nivel de cavidad oral, en otras partes del intestino, mucositis, por deficiencia vitamínica, una diarrea crónica,
puede incluso pues llevar a la muerte, o una diarrea crónica intensa puede llevar a descompensación y choque hipovolémico. Pero esas son complicaciones raras. En el sistema hematopoyético podemos tener deficiencia de hierro, anemia, perdón, por deficiencia de hierro, de vitaminas como piridoxina, de folatos, de vitamina B12. También podemos tener como otra complicación datos de sangrado, de hemorragias por deficiencia de vitamina K. En el sistema musculoesquelético, pues la mala absorción de calcio, magnesio y vitamina D puede llevar a osteopenia, a tetania. En el sistema endocrino podría relacionarse con amenorrea, quizás podría ser el motivo de la consulta, impotencia, infertilidad. Si es prolongada, la mala absorción puede llevar a deficiencia de calcio, de vitamina D, que también podría generar hiperparatiroidismo. En piel puede haber, por la deficiencia de vitamina K, decía, puede haber datos de hemorragia, de sangrado, y en la piel puede manifestarse como petequias o como púrpura. Eh, Igual por la pérdida de proteínas como albúmina, podría ser que el paciente presente edema, podría presentar incluso anasarca. Por la deficiencia de vitamina A, zinc, ácidos grasos esenciales y niacina, podría presentar alteraciones cutáneas como dermatitis, una dermatitis que ahorita les voy a mostrar. En el sistema nervioso central, la deficiencia de vitamina A y B2 y B12 puede generar neuropatía periférica. Eh, esta, déjenme ver. Bueno, es una lista de, de varias causas que llevan a síndrome de mala absorción. Dependiendo el nivel al que se encuentra la alteración, si es a nivel de la digestión intraluminal, podremos, aquí tenemos la digestión de grasas y de proteínas por insuficiencia pancreática, por una pancreatitis o fibrosis quística, realmente el síndrome de Zollinger-Ellison, que puede llevar a inactivación de enzimas pancreáticas por un exceso de secreción de gastrina, solubilización de la grasa por una secreción defectuosa de la bilis, en el caso de disfunción o resección de ilion, con una disminución de la captación de sales biliares, también por una interrupción del flujo biliar por obstrucción, una disfunción hepática también podría estar asociada, una preabsorción o modificación de los nutrientes por sobrecrecimiento bacteriano, podría ser también causa de una digestión intraluminal defectuosa. En el caso de las alteraciones primarias de las células de la mucosa, tenemos a la digestión terminal defectuosa por una deficiencia de disacaridasas que ya mencionaba hace rato, por un sobrecrecimiento bacteriano, también podría dar daño a nivel de la superficie de las microbiosidades del epitelio, defectos en el transporte epitelial, en donde pues hay ausencia de beta-lipoproteína con una abeta-lipoproteinemia, o una mala absorción primaria de los ácidos biliares debido a mutaciones del transporte ileal de ácidos biliares. Tenemos el grupo de reducción del área de superficie del intestino delgado, en donde tenemos la enfermedad celíaca. Igual, enfermedad de Crohn podría afectar intestino delgado. Por obstrucción linfática, decía hace rato, linfomas, enfermedad de Whipple, pero también tuberculosis. Tuberculosis es una de los procesos infecciosos que afecta a intestino delgado, sobre todo hacia la porción distal, hacia el ilion terminal y la válvula ileocecal. Este, Otras causas infecciosas: enteritis infecciosa aguda, infestación por parásitos, el esporo tropical, enfermedad de Whipple, que es una causa infecciosa, o bien iatrogenia. Ya les mencionaba las resecciones, una gastrectomía subtotal o total, el síndrome de intestino delgado, o bien la derivación iliodistal.
¿Cuáles son las formas más frecuentes de síndrome de mala absorción? Bueno, tenemos la enfermedad celíaca, a las pancreatitis crónicas que llevan a insuficiencia pancreática y enfermedad de Crohn. Eh, Vamos a revisar ahora específicamente enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca también se le ha conocido como enteropatía sensible al gluten o sprue no tropical o sprue celíaco. Actualmente se conoce como enfermedad celíaca. Esta enfermedad afecta 1% de la población. Yo no sé si alguien del grupo padezca esta enfermedad. En años anteriores he tenido a alguien de alumno o alumna que padecía esta enfermedad, enfermedad celíaca. Es algo infrecuente. Y a manera de pregunta, ¿alguien padece la enfermedad celíaca? Yo no. Yo tampoco. Por mi parte, no, doctor. O sea, todo el grupo está libre, ¿no? No tienen que buscar alimentos libres de gluten, son sanos Hasta ahorita sí. Por el momento. por el momento. Pues esperemos que sí. Eh, esta tablita muestra algunas características de la enfermedad celíaca. Digo, se asocia a diarrea crónica, puede ser acompañada de esteatorrea, con pérdida de peso, distensión abdominal, dolor abdominal, fatiga, puede también cursar con anemia por deficiencia de hierro. En niños, cuando se manifiesta desde edades tempranas, puede estar relacionado con retraso en el crecimiento. Para aquellos que se vayan a dedicar a la pediatría, cuando tengamos un niño que está por debajo del estándar, del promedio en la talla, pues habrá que explorar si no tiene enfermedad celíaca, porque bueno, finalmente, cuando establecemos el diagnóstico de enfermedad celíaca, pues parte del manejo es restringir los alimentos, evitar alimentos que tengan gluten, ¿sí? También puede llevar a osteoporosis, osteopenia, dermatitis herpetiforme, que ahorita les voy a mostrar qué es esto, infertilidad, manifestaciones neurológicas en algunos pacientes. Eh, es un diagnóstico que requiere pues de una exploración clínica, pero también de laboratorio. A nivel serológico hay que medir anticuerpos antitransglutaminasa tisular, que en este caso son positivos. Es una prueba como un estándar o una prueba de elección. Anticuerpos antiendomicio, eh, ambos son útiles, anticuerpos contra péptidos de gliadina, de aminada, y también se recomienda medir IgA sérica, también como para descartar deficiencia de IgA. Hay que tomar biopsias, hay que hacer endoscopia y explorar dos sitios del intestino delgado, el duodeno y el ilion terminal. Eh, puede ser también yeyuno, pero normalmente es duodeno, ilion. Y en la evaluación lo que buscamos es datos de atrofia, datos de inflamación y de daño al epitelio, a los enterocitos. Entonces, enfermedad celíaca se asocia a atrofia de vellosidades intestinales depende el grado de atrofia. Inicialmente, cuando se aborda a estos pacientes, pudiera ser que el cambio sea mínimo y que sea tan sutil que a lo mejor pase desapercibido, pero que conforme progresa la enfermedad, va progresando la atrofia, el proceso inflamatorio va destruyendo enterocitos y en una fase ya crónica, pues vamos a poder ver sin problema este daño en las vellosidades, que es lo que tratamos de evitar cuando empezamos el estudio de estos pacientes. Vamos a encontrar inflamación crónica, hiperplasia de las criptas, un incremento notable de linfocitos dentro del epitelio, eh, más de 25 linfocitos por cada 100 enterocitos,
Eh, Aparte del infiltrado inflamatorio en la lámina propia, normalmente son linfocitos, células plasmáticas. Para esto hay un sistema de clasificación de la atrofia que se conoce como MARSH, Marsh-Overhuber, que lo clasifica del 0 al 3. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. También podemos utilizar inmunistoquímica, sobre todo para hacer evidente la infiltración de linfocitos T, eh, principalmente CD8 o citotóxicos. Eh, y podemos hacer estudio de inmunofluorescencia, sobre todo en algunos sitios, como podría ser en la piel, vamos a ver ahorita, para el diagnóstico de dermatitis herpetiforme. Entonces, la enfermedad de celíaca es un proceso que lleva mucho tiempo para que se vaya desarrollando. Comienza con cambios mínimos en la mucosa. Es un proceso crónico que se asocia a un proceso inflamatorio regulado por linfocitos T, como ya dije, CD8, que dañan a los enterocitos y es lo que lleva a la mala absorción. ¿Qué es lo que está produciendo esta activación de linfocitos T CD8? Esta proteína, la gliadina. La gliadina que se encuentra en algunos alimentos o productos del trigo, y otras proteínas relacionadas con cereales. eh, hay entonces, cuando se establece el diagnóstico de enfermedad celíaca y se elimina la ingesta de alimentos con gliadina, la mala absorción revierte, el daño inflamatorio revierte y mejora la absorción de nutrientes. Eh, Esta enfermedad afecta a individuos de raza blanca, pero también en nuestra población lo vemos. No es raro ver pacientes con enfermedad celíaca en México. Es rara en afroamericanos o africanos, japoneses, chinos. Su prevalencia va de 1 a 200 por cada 2.000 habitantes. Eh, en la exploración, tanto endoscópica como histológica, para comparar cómo se vería una mucosa de duodeno, específicamente normal. Bueno, esta es una endoscopía donde vemos la superficie, vemos los pliegues mucosos. En un corte histológico tomado de esta zona, ven las vellosidades. Normalmente son alargadas, son altas, es más alta que ancha la vellosidad. Aquí es importante cómo nosotros a la hora de procesar estas biopsias tengamos cuidado de orientar adecuadamente el tejido para poder ver en un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de manera transversal eh, las vellosidades, porque en ocasiones, por un defecto de orientación de ese tejido, que podría quedar de manera transversal, o más bien tangencial o incluso horizontal, podría dar una falsa impresión de atrofia. Entonces, la orientación de estas muestras para nosotros es muy importante para poderlas evaluar adecuadamente. ¿Qué pasa en enfermedad celíaca? En la endoscopía se pierden, se aplana esta mucosa, ¿no? En la histología lo podemos ver. Las vellosidades dejan de ser altas y son más anchas y se ve un rico infiltrado inflamatorio en la lámina propia, pero no solamente en la lámina propia, vemos dentro del epitelio. Ahorita vamos a ver fotos a mayor aumento para poder apreciar bien este infiltrado al epitelio. Entonces, ¿cómo lo definimos histológicamente a la enfermedad celíaca? Bueno, es una enteritis inflamatoria, una enteritis difusa asociada a atrofia de vellosidades, con criptas que regeneran, que se alargan, con daño al epitelio. Son los criterios que buscamos para pensar en enfermedad celíaca, eh, pero que tenemos que hacer además correlación con la clínica y con la serología que ya les mencioné. O sea, el diagnóstico es de correlación. La morfología lo puede sugerir, pero necesariamente tiene que haber
los marcadores serológicos para poder confirmar que realmente es una enfermedad celíaca, porque hay otros diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos vellosidades al principio que se alargan, son de una altura prácticamente normal, pero que con el paso del tiempo se pierden, se borran prácticamente, y esta sería la hiperplasia de las criptas. Vean por acá, son pequeñitas y acá son mucho más grandes y alargadas. Entonces, estos dos cambios, por un lado, atrofia de las vellosidades y por el otro, la hiperplasia de las criptas, más el infiltrado inflamatorio. En este otro podemos apreciar de mejor manera estos puntos oscuros son núcleos de linfocitos CD8. Puede haber CD4 en la mina propia, pero entre los enterocitos tenemos linfocitos CD8. Y para eso es útil utilizar inmunistoquímica. Lo podemos inferir en el HY, lo podemos confirmar o caracterizar de mejor manera mediante inmunistoquímica. Vean este otro. Aquí a mediano aumento vemos estos núcleos, que son linfocitos, metidos entre los núcleos de los enterocitos. Aquí la vellosidad no está aplanada, pero sí está atrófica, ¿no? Se ve atrófica. Entonces también sufre otros cambios esta vellosidad, esto que se llama degeneración vacuolar en los enterocitos, con pérdida de las microvellosidades, más los linfocitos, puede haber macrófagos, podemos encontrar algunos eosinófilos, plasmáticas y mastocitos. Entonces, es una enfermedad del grupo de las hipersensibilidades. Hipersensibilidad específicamente al gluten, a la gliadina, que se encuentra en diferentes alimentos, en el trigo, en la avena, en la cebada, en el centeno, y que es una proteína que tiene de 57 a 75 residuos de aminoácidos. Eh, los pacientes con esta enfermedad además tienen una carga genética en un gran porcentaje de los pacientes, una susceptibilidad genética, y debido a que se encuentran asociados eh, a estos haplotipos de HLA, el DQ2, el B8, el DQ8, que llevan a una hipersensibilidad y a producción de anticuerpos contra gliadina. ¿Sí? Eso también se puede producir por una reacción cruzada con algunos procesos infecciosos, por ejemplo, infecciones con virus, específicamente adenovirus 12. Eso podría activar esta hipersensibilidad. En este esquemita vemos a los enterocitos, las microvellosidades, cómo se absorbe normalmente la gliadina a través del enterocito. Y una vez que pasa, cuando tenemos predisposición, por ejemplo, que tenemos en nuestra genética, en nuestra carga genética, el HLA-DQ2, podría ser que esto lleve a una activación de linfocitos por medio de los presentadores de antígeno, que luego llevan a la activación de linfocitos T y a la activación de células plasmáticas, productoras de anticuerpos en contra de estas proteínas, y al final esa reacción inflamatoria que en teoría es dirigida contra la gliadina, debido a que se absorbe en los enterocitos del intestino delgado, produce destrucción de esos enterocitos, tanto en duodeno como en yeyuno y en ilion, principalmente ilion terminal. Entonces, también hay, en esta mediación hay activación de estos linfocitos y que secretan interleucina 15, que se asocia al daño de enterocitos. Estos cambios son más marcados en el intestino delgado proximal, duodeno decía, y en el yeyuno proximal,
porque al final están expuestos a mayores concentraciones. Luego tenemos que esta mala absorción lleva a diarrea, a dificultad para ganar peso o talla corta, durante la lactancia dificultad para ganar peso o para perder peso, hay cansancio. Este es el esquemita que ilustra esta clasificación de Marsh que les mencionaba. Por ejemplo, tenemos tres categorías. La 3 se subdivide en tres, de tal manera que en la categoría 1 es en donde cuesta más trabajo poder decir que hay atrofia, que hay enfermedad celíaca por histología. Quizás el daño epitelial es menor. En la 2 puede haber mayor número de linfocitos intraepiteliales. Sin embargo, la atrofia todavía no es evidente. Puede ser que alguna vellosidad esté un poquito más acortada, que comience a haber algo de hiperplasia foveolar, o bien ya en la 3, que es en la 3A, en donde se ve con más evidente ambos cambios, hiperplasia foveolar, el mayor acortamiento de vellosidades, y en la 3C, que es en donde vemos una atrofia marcada. Digamos, en la 3A hay una atrofia leve, en la 3B hay una atrofia moderada, y en la 3C hay una atrofia marcada. Eh, Quizás esto también esté relacionado con el cuadro clínico. En una etapa 1 podríamos tener muy pocos síntomas. Los síntomas son leves. En la 2 y 3, casi 3 más bien, 3A, podemos tener síntomas moderados, ¿no? Y al final, en la etapa ya 3C, pues los síntomas son mucho más evidentes. El daño crónico se manifiesta ya con incluso datos sistémicos, como ya les dije, a nivel hematológico, neurológico, musculoesquelético y en piel. En piel, una patología que se ve es la dermatitis herpetiforme, que se puede ver de esta manera. Se ven algunas placas eritematosas en la superficie de los brazos, por ejemplo. En un corte histológico lo que vemos es un infiltrado inflamatorio principalmente compuesto por polimorfonucleares que están produciendo daño a nivel de la capa basal, de la membrana basal, de la unión dermoepidérmica, y que lo podemos explorar con inmunofluorescencia, en este caso contra IgA, en donde hay depósitos de anticuerpos contra IgA, y que con esto pues, se confirma que esta dermatosis corresponde a una dermatitis herpetiforme, seguramente relacionada con una enfermedad celíaca de largo tiempo de evolución, como ya decía, en una fase crónica. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de enfermedad celíaca? Bueno, pues ya decía, eh, requiere de un trabajo multidisciplinario, obviamente de los médicos tratantes, que en ocasiones pueden ser médicos internistas, pueden ser gastroenterólogos, eh, pues del estudio serológico, del laboratorio, del histopatológico, de patología. Entonces, se hace la correlación mediante la medición de los anticuerpos contra gliadina, que ya les mencionaba, contra el endomicio, con la enzima transglutaminasa tisular, eh, la biopsia, y cuando se establece el diagnóstico de enfermedad celíaca, pues lo siguiente es cómo vamos a reducir ese daño. Eh, Aún el daño crónico con una atrofia severa, si se reduce la exposición a gliadina, podría tener un cambio reversible. Eh, Retomando los conceptos que vimos en la parte básica de patología, pero obviamente es urgente establecer este diagnóstico para evitar que el paciente desarrolle todas estas alteraciones por atrofia. Tenemos que
sugerir alimentos libres de gluten. Eh, Incluso actualmente existen en teoría sitios en donde venden alimentos, comida preparada, restaurantes que, que se, que se publicitan de esa manera como sitios donde los alimentos están libres de gluten. ¿Cuáles serían las complicaciones de la enfermedad celíaca? Pues deficiencia de vitaminas, de hierro que lleve anemia, bueno, quizás la más grave, y esta la vemos en etapas crónicas, es que ese infiltrado inflamatorio que les mencionaba, esos linfocitos T, CD8 que les mencionaba, que producen el daño, sufren mutación y se desarrolle un linfoma a partir de este infiltrado inflamatorio. O sea, esa es la complicación más grave. El linfoma, un linfoma T se presenta el riesgo para desarrollar un linfoma T se presenta entre el 10 y el 15%. A esto se le conoce como linfomas de células T asociados a enteropatía. Esto es un ejemplo de una biopsia de un paciente con linfoma T. Vemos que no solamente hay una mayor cantidad de linfocitos, es una población de células atípicas con unos núcleos más grandes de lo normal, de contornos irregulares, en una mayor cantidad que no solamente afectan al epitelio, sino que pueden infiltrar el resto de la pared del intestino delgado. Hay que caracterizarlo por medio de inmunistoquímica. En este caso, además, se requiere incluso de pruebas moleculares para confirmar que este infiltrado de linfocitos T es monoclonal. Hablamos de monoclonalidad en linfomas, tanto B como T, cuando en el caso de los linfomas T hay un solo tipo de receptor de células T en todas las células, o sea, comparten el mismo tipo de TCR, y eso lo hacemos se puede hacer mediante PCR para ver si esa población de linfocitos T es una misma clona de TCR, y eso cuando resulta positivo, pues confirma que se trata de un linfoma T asociado a enteropatía. Vamos a pasar ahora a este otro grupo, el sprue tropical. Este ocurre en personas que viven en los trópicos o que visitaron algún sitio del Caribe, de Centroamérica, del sur de África, algunos sitios de la India, de Asia, de América Central y de Sudamérica. ¿Sí? Entonces, el sprue tropical está relacionado con un proceso infeccioso. No hay una causa, una sola causa. Se han implicado diferentes microorganismos, bacterias enterotoxigénicas como Escherichia coli o Haemophilus. También produce alteraciones a nivel del intestino, produce inflamación, una enteritis difusa grave. Eh, Esta pues afecta todo el intestino delgado, daña a los enterocitos, produciendo también cambios, lo que se conoce como atipia reactiva o cambio megaloblástico por deficiencia en la absorción de folato y de vitamina D12, dado que también afecta hilo terminal. Podría recordar a la enfermedad celíaca. Podemos ver enterocitos metidos entre el epitelio, y aquí es muy importante la correlación con la clínica, con la serología, mientras que enfermedad celíaca no tiene relación con un cuadro infeccioso, con viajes a sitios de riesgo como el Caribe, Sudamérica, etcétera. Sprue tropical no tiene elevación de anticuerpos séricos, entonces ahí es en donde la correlación es muy importante. Quizás la biopsia podría ser parecida, pero la correlación ayuda para hacer el diagnóstico diferencial.
En ambas hay malabsorción, nada más que aquí el paciente previo a un viaje a una zona endémica podría haber estado sano. Y entonces aquí la diarrea comienza después de un viaje. Ese es el dato importante que habría que interrogar en ambas situaciones. Hay que investigar si el paciente viajó recientemente, a qué sitio. Entonces, ahí comienza a haber diarrea, malabsorción de pocos días o semanas de evolución, previamente sin alteraciones. Y bueno, dado que se asocia a proceso infeccioso, pues el tratamiento es diferente. Aquí el uso de antibióticos de amplio espectro pues va a ayudar para remitir la enteritis. Otro grupo es enfermedad de Whipple. Esta enfermedad lleva el epónimo de George Whipple, que en 1907 eh, ganó el premio Nobel por haber descrito esta entidad, que se asocia a anemia perniciosa también y que se le conoce como lipodistrofia o se le conoce también como lipodistrofia intestinal. Es una enfermedad menos frecuente, mucho más rara, pero que también se asocia a un proceso infeccioso y en este caso en particular, si hay un agente patógeno bien reconocido que se conoce como Troferima wippeli y que es un actinomiceto gram positivo que se aloja en el interior de macrófagos y esos macrófagos dentro de la lámina propia de la mucosa, sobre todo del duodeno. Eh, entonces, esta bacteria en 1992 se caracterizó por medio de PCR, en el 2000 se logró cultivar, decía es rara, pero también se asocia a diarrea por una deficiencia en el transporte de los nutrientes a nivel del flujo linfático. Produce, por lo tanto, también linfadenopatía. Podemos encontrar asociados adenomegalias a nivel de mesenterio. eh, y hay manifestaciones a nivel sistémico, que es otra de las características de la enfermedad de Whipple. Puede asociarse a artritis. Entonces, un síndrome de mala absorción que además da artritis, hay que tomar en cuenta esta asociación que no es fortuita, podría tratarse de una enfermedad de Whipple. Es una enfermedad sistémica que afecta también el sistema nervioso central y, como ya dije, las articulaciones. En este caso tenemos una biopsia de un paciente con la enfermedad, en donde vemos cómo la lámina propia está ensanchada. Pareciera haber atrofia de las vellosidades, pero es más bien que la lámina propia se expande por el infiltrado histiocítico. En este dibujito, pues se resumen algunos de los cambios que da de las manifestaciones clínicas. Decía, la bacteria penetra a través de la mucosa, generando diarrea. Hay una reacción inflamatoria, histiocítica, que fagocita la bacteria y donde prolifera la bacteria y donde infecta a otros macrófagos, entonces produciendo diarrea y malabsorción. Pero además eh, puede producir artritis, ya decía, puede producir encefalopatía, puede producir linfadenopatía. eh, entonces el cambio se da a nivel de la lámina propia. Aquí no hay un daño de los enterocitos. eh, lo podemos ver, a lo mejor lo podemos inferir cuando vemos una biopsia de duodeno llena de macrófagos. Es cuando nosotros pedimos algunas tinciones de histoquímica para identificar la causa y entonces utilizando PAS, por ejemplo, o ácido periódico de Schiff, que es el nombre con el que se le conoce, eh, con diastasa vemos que es positivo. O bien, previamente también se ha estudiado por otros métodos como microscopía electrónica. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues tenemos esta lámina propia, a lo mejor este aumento
llama la atención el ensanchamiento, tendremos que ir a un mayor aumento. Un mayor aumento vemos que las velocidades se ven tranquilas, en el epitelio no vemos un infiltrado linfocítico. Por un lado podemos descartar enfermedad celíaca, sprue tropical, que en ambos no vemos macrófagos como en esta otra patología. Eh, Aquí tenemos glándulas de Brunner que nos ubican a nivel del duodeno. Nos vamos a mayor aumento, vean, para que, además, otro diagnóstico diferencial, por ejemplo, sería la presencia de giardia. Giardia lamblia también puede dar mala absorción, pero en este caso la superficie de los enterocitos se ve libre. Esta foto ilustra mejor la presencia de macrófagos. Aquí tenemos una glándula, vean el tamaño de los núcleos, vacuolas en el citoplasma, y estas otras células que se ven más grandes, de más citoplasma, mayor citoplasma, nosotros lo describimos como un citoplasma espumoso, con núcleos que en algunas ocasiones se puede ver un nucleolo aparente, con un núcleo hacia la periferia, excéntrico, y que corresponden a histiocitos. Algunas veces los núcleos son un tanto más angulados, irregulares, no son células neoplásicas y son abundantes. Con la tinción de Paz se hace más evidente y confirma que se tratan de macrófagos, ¿no? Pero dentro del citoplasma alcanzamos a percibir algunas estructuras como bacilares en el interior. Por microscopía electrónica vemos estas estructuras. Se ven como bastoncitos, bacilos en forma de varillas. Esto confirma que se trata de Tropheriма whipelli. Eh, Otras causas de diarrea, de las infecciosas, pues tenemos rotavirus, que también pueden producir lesión en el epitelio, calcivirus, adenovirus, entéricos, astrovirus. De las infecciosas mediadas por enterotoxinas, pues tenemos cólera, E. coli, eh, Bacillus cereus de muy baja densidad y baja densidad. ¿Qué otras alteraciones pueden asociarse? Trastornos neurológicos, daño hepático, retinitis pigmentaria. Hay depósitos dentro de los enterocitos de triglicéridos que producen vacuolación por el acúmulo de lípidos. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Bueno, hay que hacer un conteo sanguíneo de eritrocitos con aspecto espinoso, que es otra característica de estos pacientes. Los niveles de colesterol hay que medirlos, de lipoproteínas, evaluar las grasas, las heces fecales para ver las concentraciones de grasas, pero también hay que hacer análisis genético, ver la mutación del gen APOP y de MTP. El tratamiento sería pues la dieta, para evitar los síntomas, suplementos vitamínicos, sustitutos, y bueno, yo creo que aquí vamos a parar el día de hoy. La siguiente clase vamos a revisar la parte de enfermedad inflamatoria intestinal como parte de este síndrome de mala absorción, como uno de los diagnósticos diferenciales de síndrome de mala absorción. No sé si hasta aquí tengan preguntas o comentarios. Hasta ahorita no, no, doctor, todo bien. Todo bien, doctor. Ok, bueno, les voy a dejar de tarea que me hagan una revisión de justamente de enfermedad inflamatoria intestinal, como para que la siguiente clase tengamos mayor participación. Quiero que me revisen 3 grupos de enfermedad inflamatoria intestinal: enfermedad de Crohn, enfermedad de CUSI o CUSI,
y colitis indeterminada. Me gustaría que en equipo hagan una revisión de las características clínicas, eh, radiológicas o de imagen, estudios de laboratorio y de patología, y construyan una tabla comparando las características de cada una de estas entidades, ¿sí? Su frecuencia y sobre todo frecuencia en población mexicana, ¿sí? ¿Qué les parece? Sí, doctor. Ahorita se los mando. Ok, pues entonces, si no hay comentarios, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Bonito fin. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente, que les vaya Gracias, bien. doctora. Doctor, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.